¿Quieres saber cómo encontrar las componentes cartesianas de un vector? Soy César, estamos en el Nautilus Alpha y vamos a averiguarlo. Suponte tienes un vector en un plano cartesiano, como este. Esta es la dirección X, esta es la dirección Y. Y tu vector B, que vamos a escribir así, recordemos que los vectores se escriben con una flechita arriba, tiene magnitud 10. O sea, desde el origen aquí hasta acá vale 10. Lo podemos anotar aquí. La magnitud de un vector se suele escribir simplemente así, ya sin la flechita del vector. O también es común encontrarlo así, algo parecido al valor absoluto. O incluso podemos encontrarlo así, algo parecido a un doble valor absoluto. Cualquiera de estas tres indicaría la magnitud del vector, en este caso vale 10. Nuestro vector tiene una cierta inclinación, van a ser 30 grados. Y nosotros queremos saber cuánto vale su componente x, que denotamos como b subíndice x, vector, y cuánto vale su componente y, que denotamos como b subíndice y, vector. Fíjate que aquí se dibuja un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es justamente la magnitud del vector, uno de sus catetos es la componente x, y el otro cateto es igual a la componente y. Y como conocemos el ángulo y conocemos la magnitud, es decir, la hipotenusa, podemos conocer los lados del triángulo que nos faltan, es decir, las componentes del vector, con ayuda de las funciones trigonométricas seno y coseno. De un triángulo rectángulo como este, nos recordamos, la hipotenusa siempre es el lado más grande y siempre es el que está opuesto al ángulo de 90 grados. La hipotenusa la escribimos con la letra H, el cateto opuesto como CO y el cateto adyacente como CA. Y entonces el seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recordemos que el cateto opuesto depende un poquito de qué ángulo estemos trabajando. Para el ángulo alfa que está aquí, el cateto opuesto es este, el que es justamente opuesto. El adyacente al ángulo alfa es el que está tocando el ángulo alfa. Si consideráramos el otro ángulo, digamos el ángulo beta, los catetos intercambiarían, entonces hay que tener cuidado. En este caso, para el ángulo alfa, el cateto opuesto es el que es opuesto y el cateto adyacente es el que está tocando al ángulo alfa. Entonces, seno de alfa sería cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo sería igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Si comparamos nuestro triángulo rectángulo con el del vector, nos fijamos que el cateto opuesto es exactamente igual en magnitud a la magnitud de la componente y. Y el cateto adyacente es exactamente igual a la magnitud de la componente en x. Entonces, el seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, en este caso la magnitud de la componente en y, entre la hipotenusa, que en este caso nuestra hipotenusa vale 10. Es la magnitud de nuestro vector. De aquí yo conozco el ángulo y puedo conocer el seno de 30 grados con mi calculadora. Y te recordamos que tenemos un video para calcular las funciones trigonométricas de 30 grados, 60 grados, 45 grados sin calculadora. Lo dejamos por ahí por si lo quieres revisar. Sigo. Como yo puedo conocer el seno de 30 grados y todo lo demás es conocido excepto la magnitud del vector y, yo puedo despejarlo. Este 10, como se dice comúnmente, está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando. Esto gracias a que tiene inverso multiplicativo. Si hago eso, me quedaría algo tipo, la componente en y es igual a 10 por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es un medio o 0.5. Eso quiere decir que la componente en y vale 10 entre 2, lo que es lo mismo que 5. Y ya encontré mi componente en y. Para mi otra componente tengo que usar el coseno de 30 grados, que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es la componente en x y la hipotenusa sigue siendo 10. Lo mismo, despejando la componente en x, tenemos componente en x es igual a 10 por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 o 0.86. Lo que en decimales nos quedaría aproximadamente 8.66. Quiere decir que esta magnitud vale 8.66 aproximadamente y esta altura vale 5.
Y esas serían las componentes cartesianas de un vector de magnitud 10 a un ángulo de 30 grados. De forma general, si tú tienes un vector de magnitud b a un ángulo alfa, quieres saber sus componentes en x y sus componentes y, sus componentes cartesianas, la componente en x sería igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Y la componente y sería igual a la magnitud por el seno del ángulo. Y ya. Repetimos. La componente en x es la magnitud por el coseno y la componente y es la magnitud por el seno. Otra vez, la componente en x es la magnitud por el coseno, la componente y es la magnitud por el seno. Una vez más, la componente en x es la magnitud por el coseno del ángulo y la componente en y es la magnitud por el seno del ángulo. Y ya, tan tan. Precaución. Estas formulitas funcionan cuando el ángulo considerado es este. El cateto adyacente es la x y el cateto opuesto es la y. Si tú consideras este otro ángulo, si tú consideras el otro ángulo donde el cateto adyacente, en este caso es y el opuesto va a ser x, entonces los catetos te van a quedar al revés y entonces las funciones trigonométricas te van a quedar al revés. Ten solamente cuidado de qué ángulo estás utilizando y todo te va a funcionar bien. Espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Y esos son mis perros.